Hola, buenos días, bienvenidos a este tercer capítulo ya de nuestra capacitación, elaboración de proyectos culturales basados en los planes municipales de cultura. Agradecer y saludar muy cordialmente a las personas que nos han seguido, a aquellas personas que de la región del Maule, de Biobío, de O'Higgins, de Santiago, a las personas de Colombia y de Buenos Aires que nos han seguido en este ir y venir de nuestra capacitación. Y hoy día les comento que vamos a hablar de proyecto y proyecto cultural, qué entendemos por un proyecto cultural y los diferentes pasos de proyectos culturales. Esta parte o este capítulo se divide en dos episodios, parte 1 y parte 2, porque son hartos pasos, así que no nos da el tiempo. Así que como no perdamos más tiempo, empezamos entonces. ¿Qué entendemos por proyecto y por proyecto cultural? Un proyecto consiste en toda acción social, individual o grupal, que está destinada a producir cambios en una determinada realidad, involucra y afecta a un grupo social determinado. Existen distintas definiciones de proyectos culturales, o sea, algunas de estas tienen que ver con, nos permiten entender cuál es el sentido y a qué nos referimos cuando hablamos de la elaboración de proyectos. Eso es súper importante. Otra de las definiciones que existen, por ejemplo, es un proyecto es un conjunto de actividades que apuntan a alcanzar en los plazos previstos y con un presupuesto dado, objetivos claramente definidos. Y otra definición que también es citada bastante en la gestión cultural es la del académico español Davis Rosselló, que plantea que un proyecto cultural es una secuencia ordenada de decisiones sobre tareas y recursos encaminadas a lograr unos objetivos en una determinada condición. Cuando a mí me preguntan qué entendemos por proyecto, yo lo primero que pregunto es cuando nosotros tenemos ganas de hacer el almuerzo. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué queremos hacer? No sé, por ejemplo, yo me pregunto, tengo una idea, voy a hacer almuerzo, esa es mi idea. ¿Qué voy a hacer de almuerzo? Voy a hacer de almuerzo una cazuela. Y para poder hacer la cazuela, yo necesito ciertos ingredientes, ciertos pasos. Bueno, un proyecto también tiene ciertos ingredientes y ciertos pasos. Esa es como la definición más a grandes rasgos. Finalmente, una académica chilena que se llama María Inés Silva, ella define proyecto cultural como un conjunto de actividades que el gestor cultural se propone realizar en función de una necesidad identificada y de un objetivo claramente definido, con el fin de producir distintos determinados bienes, servicios u objetos que sean capaces de satisfacer esa necesidad o resolver el problema dentro de los límites de un presupuesto, de un periodo de tiempo, de un espacio dado y según las condiciones sociopolíticos y culturales propias del contexto. Como recién les decía, hay una idea, una planificación y la acción, ¿ya? Bueno, un proyecto tiene características comunes. Tiene una duración determinada, se combina la utilización de recursos humanos, técnicos y financieros y tiene que alcanzar productos y resultados de acuerdo con lo que se planteó en su diseño. ¿Ya? Los proyectos culturales actualmente son una de las principales herramientas de trabajo que permiten expresar ideas concretas mediante acciones que están planificadas, ya siendo esta una forma de estructurar y organizar el trabajo del agente cultural, el gestor cultural o el artista. Como mencionábamos entonces, es importante recordar que un proyecto es un medio para lograr objetivos y no un fin en sí mismo. Ya no se trata de hacer proyectos por hacer, sino que responden a un contexto, a un problema o una necesidad claramente identificada. ¿Ya? En ese sentido, es importante, sea cual sea el contexto, que un proyecto siempre va a ayudarnos a planificar una serie de actividades, a ayudarnos a desglosar un presupuesto para poder conseguir nuestros objetivos, ¿ya? Y obviamente para que nuestro proyecto logre alcanzar esos objetivos de una mejor manera, de una manera más eficiente. Ya antes de diseñar el proyecto nosotros tenemos que revisar nuestras necesidades. Se recomienda normalmente responder ciertas preguntas que puedan tener una visión general del proyecto y se irá ajustando y redefiniendo a medida que avance la implementación del proyecto. Los proyectos culturales son una de las principales herramientas de trabajo que permiten expresar ideas concretas, acciones planificadas, siendo una forma de estructurar y organizar el trabajo del gestor. Tenemos que recordar entonces que cuando nosotros hablábamos en la lámina anterior les ponía idea, acción y plan, ¿cierto? Perdón,
idea, plan y acción. Ese es el orden, idea, plan y acción. Bien, el mismo ejercicio de la cazuela. Tengo la idea de hacer el almuerzo. ¿Qué almuerzo voy a hacer? Mi idea va a ser la cazuela, el almuerzo, la cazuela, ¿ya? ¿Qué necesidad estoy cubriendo? La necesidad de comer a la hora del almuerzo. ¿Se va entendiendo? Espero que sí. ¿Cuál va a ser mi plan? Bueno, tengo que ver cuánto presupuesto me va a costar la cazuela, cuántos ingredientes tiene, no sé, lleva papa, carne, zapallo, choclo, porotos verdes. Entonces voy a hacer un listado de todas las cosas que necesito para ir a comprar los materiales para hacer mi cazuela, mi proyecto. Y luego me voy a poner a cocinar. O sea, voy a llegar a la acción, ¿ya? De eso se trata el proyecto. Un proyecto tiene inicio y tiene fin. Un proyecto se combina con recursos humanos, con recursos técnicos, con recursos financieros, recursos materiales. Nosotros tenemos que entender, cuando nosotros identificamos la necesidad de querer cubrir el proyecto o de querer cubrir una necesidad con un proyecto, tenemos que entender que en esa necesidad o esa necesidad va a tener que tener unos recursos. Voy a tener que utilizar ciertos recursos. Vale tanto hacer ese proyecto. Y para eso es importante la planificación. Bueno, cada proyecto tiene un formato tipo. Normalmente se reconocen 15 ítems, ¿ya? La primera es la identificación del creador o del responsable, quien está presentando este proyecto cultural. La segunda es la identificación de la organización, si es que hay una organización, colectivo, universidad, instituto, ONG, agrupación, etc. El nombre o el título del proyecto. Número 3. Ya, obviamente, de ahí vamos a hablar cómo tiene que ser un nombre. Número 4, el diagnóstico o los antecedentes. ¿Por qué quiero hacer este proyecto? ¿Qué necesidad debo cubrir? ¿Ya? El número 5, el resumen ejecutivo. El número 6, la fundamentación o justificación. Número 7, los objetivos generales y específicos. Número 8, las metas y los resultados esperados. ¿Ya? ¿Qué quiero lograr? Nosotros en el capítulo 1 hablamos de las metas y objetivos esperados en la planificación estratégica. Ojo que también se va a retomar acá de nuevo. Número 9, la descripción. Número 10, el público objetivo. ¿Hacia qué público me voy a orientar con mi proyecto? Niños, adultos jóvenes, adulto mayor, estudiantes, etc. Recursos humanos. ¿Quién va a ser mi equipo? Es importante el trabajo en equipo. Lo hablamos en el capítulo 2 de participación y de asociatividad y redes. Y también lo hablamos en la planificación estratégica. ¿Quién va a ser el equipo que va a trabajar en esto? Porque no puedo hacerlo solo. No hay nada que no se haya hecho en equipo en la vida. Bien, el número 12, el plan de producción o cronograma de actividades o carta Gantt. Ya, el 13, el presupuesto y los recursos. ¿Cuáles van a ser las estrategias de financiamiento que voy a tener con mi proyecto? El 14, el plan de medios o plan de difusión. Y el 15, por supuesto, los anexos. Todo lo que ustedes tengan y puedan complementar la idea de su proyecto. Si han hecho unas versiones anteriores, si tienen maquetas audiovisuales, si tienen fotografías, si tienen registro de periódicos, todo lo que ustedes puedan anexar para que su proyecto sea financiado, es importante anexarlo. Si tienen una maqueta, un diseño ya tienen el diseño publicitario, todo, la imagen, etc. ¿Ya? Bien, para poder formular nuestro propio proyecto hay una matriz de preguntas y la relación que tiene con los componentes de un proyecto. Y aquí se las voy a ir desglosando. Ustedes están observando en estos momentos una lámina que tiene ciertas preguntas. La primera pregunta, una de las primeras preguntas, ¿qué queremos hacer? ¿Por qué? Bueno, ambas preguntas nos van a ayudar a comprender el origen del problema y al responderlas nos va a identificar los fundamentos y las justificaciones de nuestro proyecto. ¿Dónde? ¿Dónde va a ser? La localización física y por supuesto la cobertura espacial. Yo lo voy a hacer, por ejemplo, en la comuna de Río Claro. En la comuna de Río Claro, región del Maule. Esa es mi cobertura espacial, mi locación física. Mi cobertura espacial va a ser, lo voy a trabajar en el sector de los Maitenes, que es un sector rural que queda cerca en la comuna de Río Claro. ¿Quiénes son los destinatarios? El destinatario o público objetivo. ¿Cuáles van a ser sus características y sus necesidades? Mi proyecto, por ejemplo, de los Maitenes va a ser un festival de
artes escénicas para estudiantes rurales. Entonces voy a trabajar, mi público objetivo van a ser la comunidad escolar del Colegio Los Maitenes. ¿Cómo lo voy a hacer? Nos ayuda a definir la metodología, las actividades y las tareas. ¿Cuáles van a ser los pasos? Reunión de equipos, voy a mandar a hacer flyers, voy a mandar a hacer el diseño, voy a ir a comprar instrumentos musicales, voy a comprar la escenografía, etc. ¿Ya? ¿Quiénes lo van a hacer? Identificación del equipo necesario. Consiste en definir los responsables, quién va a ser el responsable, cuál va a ser su rol, ¿ya? ¿Quién va a ser el coordinador? ¿Quién va a ser el que va a ser la persona que va a trabajar en el terreno, por ejemplo? ¿Quién va a coordinar a todas las personas o las escuelas rurales que puedan asistir ahí? Todo eso, ¿cuáles son los roles que van a tener cada una de las personas? Tiene que estar identificado. ¿Con quién voy a trabajar? ¿Qué hará cada uno de ellos? Las funciones y las responsabilidades a distribuir en los integrantes del equipo. Eso es súper importante. ¿En qué tiempos? ¿Cuándo será? Eso tiene relación a la organización temporal de las actividades del proyecto. La respuesta se sistematiza en un cronograma o una carta Gantt, ¿ya? ¿Con qué? Esta pregunta hace referencia principalmente a los recursos necesarios, físicos, técnicos, económicos, que podríamos recopilar, por supuesto, en un presupuesto, ¿ya? La organización de estos recursos que van acompañados del manejo y utilización en el tiempo. Normalmente se trabaja con 3 ítems: inversión, honorarios y operación, ¿ya? Cuando hablamos de inversión es que el recurso va a quedar, o sea, yo voy a comprar un parlante con un micrófono para hacer difusión en el sector. Entonces voy a poner el parlante con un micrófono en una bicicleta y va a andar dando vueltas en el sector para poder atraer a la gente, ¿ya? Eso va a ser inversión. Mis recursos de operación van a ser todos aquellos que se van a gastar en el momento del evento. Y los honorarios, por supuesto, los honorarios tienen que ver con el pago a las personas que van a prestar su servicio, ¿ya? Pero esta matriz de preguntas es súper importante para poder entender la formulación luego de mi proyecto. Les voy a ir dando los distintos, delante les nombré 15 ítems, ya ahora les voy a ir desglosando cada uno de esos ítems. Dentro de mi formulación de proyectos culturales, por ejemplo, el nombre o el título de proyecto. Si bien en otras áreas como el periodismo o la planificación urbana existen formulaciones técnicas para la elaboración de títulos, en el ámbito de la cultura utilizamos premisas claras, pero al mismo tiempo que sean libres, ¿ya? Por ejemplo, un título debe dar a entender de qué se trata nuestro proyecto y dónde se realizará de manera simple, sintética y por supuesto clara. Una clave importante es no confundir el título de proyecto con el enunciado del problema. Por ejemplo, falta de participación de los jóvenes en actividades relacionadas con el patrimonio culinario. No se debiese considerar, ni tampoco considerar el título como equivalente a la solución del problema. Por ejemplo, proyecto de acercamiento al del patrimonio culinario a los jóvenes. Estamos hablando ahí del problema que falta, la necesidad de falta de participación en los jóvenes en las actividades gastronómicas o patrimonio culinario, y también dijimos que nuestro proyecto busca acercar el patrimonio culinario a los jóvenes. Entonces, ninguno de esos dos ejemplos pudiesen, de alguna manera, no es viable o ponerlo en nuestro enunciado de título, ¿ya? Porque, pese a que responde a una necesidad existente, no dice nada claro. Nosotros necesitamos tener un buen título porque no por ser grave o poco atractivo, sino que tiene que contar con un buen título de fantasía, puede ser al mismo tiempo, o un título que permita identificar el proyecto como un todo. Por ejemplo, primera capacitación para artesanos diseñando con identidad. Ese es un proyecto claro que dice que lo que se va a ser una capacitación para artesanos que se llama Diseñando con Identidad, que es el nombre de fantasía. Como ejemplos: capacitación en técnicas de montaje e iluminación para funcionarios de la DIVAM, de la región de Arica y Parinacota. Es un título técnico y también estructurado. O el proyecto Santiago en 100 palabras, que es un título creativo, es un título comercial, pero también es una marca, ¿ya? Entonces, dentro de nuestra formulación de proyecto, la importancia de ponerle el título del proyecto es esa, que sea clara. Puede ser un título técnico, como lo mencionamos recién en los ejemplos que ustedes están mirando, o bien un título creativo como Santiago en 100 palabras o Red de Patrimonio del Maule, o como un título de fantasía, por ejemplo, Maule Indómito, que es un documental, ¿ya? Ahí tenemos entonces la formulación, lo importante que es el nombre o el título del proyecto. Pasamos al segundo ítem, el resumen ejecutivo o one page.
one page usado principalmente en las carreras administrativas, ¿ya? Un resumen ejecutivo, como el mismo nombre lo dice, intenta hacer un resumen claro, breve y compacto del proyecto. En resumen, o sea, ofrece una síntesis, ¿ya? En esta síntesis nosotros tenemos que tener aspectos centrales, como son los objetivos, las actividades principales, los plazos y obviamente el costo total. Esto explicado de una manera narrativa. No debiese superar la plana, ¿ya? Siendo generalmente más breves que eso. En algunos casos o formatos de postulación a proyecto, el mismo formulario delimita la cantidad de caracteres y, como siempre, mientras menos palabras, más dificultad tenemos para ser capaces de sintetizar todo lo importante en él. Un resumen ejecutivo comienza con el mensaje principal, ¿cómo se llama mi proyecto? Obviamente, agrupa la información sobre los temas más importantes de mi proyecto, piensa de una manera gráfica, es importante dibujar el gráfico, ¿ya? Y obviamente supera el miedo de que puedas dejar algo afuera. O sea, el resumen ejecutivo debiese tener los aspectos que yo les mencioné recién, que tenga que tener las principales actividades, los objetivos, el nombre del proyecto y por supuesto el costo total. Porque estamos pensando en un proyecto que sea sustentable, en un proyecto que de alguna manera nos permita sostenerlo en el tiempo. Si yo lo postulo a una fuente de financiamiento público, como en Chile, los fondos de cultura, por ejemplo, como dijimos en un principio, tiene un inicio y tiene un fin, ¿ya? ¿Y qué pasa con el proyecto después? ¿Queda guardado? ¿Queda ahí sin vitrina? La idea es que lo podamos mover. Y si no tengo financiamiento institucional, poder vendérselo a privados. Pero para eso necesito que mi resumen ejecutivo sea claro, porque con eso voy a salir a vender mi proyecto. ¿Se entiende? Espero que sí, ¿ya? Siguiente paso. Elaboración de diagnósticos. Ya existen distintas formas de obtener un diagnóstico. Uno de los pasos, diagnóstico general. Se considera el estudio de la situación general y el lugar geográfico, si es que correspondiese, donde se va a desarrollar el proyecto, ya señalando factores históricos, socioeconómicos, demográficos, culturales u otros que puedan ser relevantes y que de alguna manera caractericen la situación en sus aspectos principales, ¿ya? Si se considera necesario, por ejemplo, podría presentarse datos cuantitativos, cuadros o gráficos. El diagnóstico de la situación específica. El diagnóstico de la situación específica es el que nos conduce a proponer el proyecto señalando los problemas, las necesidades y las debilidades detectadas, así como también las fortalezas u oportunidades que tiene, y esto debiese incluir además un diagnóstico de la gestión cultural actual solo en el caso de que existiese, por supuesto. Bien, el análisis FODA, que también lo vimos en el capítulo 1 de la planificación estratégica, si bien no en todos los formatos de diagnóstico se solicita la aplicación de un análisis FODA, siempre nos va a sumar, ya, porque nosotros tenemos el análisis interno del proyecto y por supuesto el análisis externo del proyecto. El detectar las debilidades y las amenazas nos permite desde un comienzo transformarlas en oportunidades y fortalezas. El FODA debe abarcar estos aspectos territoriales, culturales y las organizaciones según lo amerite cada proyecto. La metodología es la descripción de la metodología empleada en la elaboración de nuestro diagnóstico. No sé, por ejemplo, para poder levantar esta información realicé una encuesta online. Y las conclusiones, obviamente, el análisis cualitativo e interpretación de los resultados del diagnóstico. Recién les mencionaba que era importante cuando nosotros pensamos en un proyecto, la idea es poder cubrir una necesidad, ¿ya? Una necesidad geográfica, una necesidad cultural que nos llama en un territorio específico. Por ejemplo, Maule Indómito. Recién les nombré un documental que es un proyecto y que es un proyecto independiente y que es un documental que busca visibilizar locaciones para el cine de la región del Maule en Chile y muestra distintas imágenes de parques nacionales y reservas nacionales del Maule, pero en todo su territorio turístico. Por ejemplo, muestra la cordillera, pero no solamente la cordillera del Maule Norte, sino que también la cordillera del Maule Sur, muestra el secano costero, muestra las catástrofes de incendios, muestra una serie de escenas audiovisuales que buscan de alguna manera, ese es el foco, presentar la región del Maule como un posible escenario para realizar locaciones fílmicas, ¿ya? Cinematográficas. Esa es la necesidad que el director miró a la hora de levantar este documental.
que es un documental bien interesante. No sé si está en línea, pero lo podrían buscar. Maule Films, se los recomiendo. ¿Ya? Los objetivos. Nos vamos a los objetivos. Los objetivos definen lo que se quiere lograr, un propósito. Y obviamente todo propósito es algo que pretendemos perseguir, alcanzar, lograr, cumplir, desarrollar o bien ejecutar. Siguiendo con esto, podemos decir que el objetivo es la razón de ser y hacer en el proyecto. Estos deben ser claros. Su redacción tiene que ser medible y además alcanzable. En los objetivos es necesario distinguir entre objetivo general o principal y objetivos específicos. Por tanto, en los objetivos específicos normalmente son varios o más de uno, ¿ya? El objetivo general manifiesta la razón principal sobre la que se formula el proyecto, una característica fundamental que es este propósito que se considera necesario alcanzar, y la idea es que sea un propósito final factible, o sea, que sea alcanzable, de acuerdo a los medios que tengamos a nuestra disposición y al tiempo considerado para el desarrollo de nuestro proyecto, ¿ya? Por ejemplo, un ejemplo de objetivo general: realizar un evento anual donde se congregue artistas y creadores locales y se genere un encuentro con la comunidad rancagüina en general, por ejemplo. Otro objetivo. Los objetivos específicos son más concretos, precisos y acotados en el tiempo. Refieren a una acción a resolverse en un plazo más corto que el objetivo general. Y un error que siempre pasa es confundir los objetivos específicos con las actividades, ¿ya? Si bien tienen una relación súper directa, no existe otra manera de lograr objetivos que no sea mediante la realización de las actividades, pero no son actividades, ¿ya? Los objetivos se redactan de una manera diferente y se ubican en apartados diferentes a la formulación del proyecto. Los objetivos específicos deben ser claros, explícitos y por supuesto concretos. Esto hay que tratar de evitar las ambigüedades y que sean muy largos, deben ser concretos, ¿ya? Además, estos deben ser compatibles y complementarios entre sí. Por eso se sugiere ordenarlos según el criterio lógico, ¿ya? Dijimos que el objetivo general anterior era realizar un evento anual donde se congreguen artistas y creadores locales y se genere un encuentro con la comunidad rancagüina en general. Nuestros objetivos específicos serían: objetivo 1, congregar artistas, compañías, músicos, poetas, intelectuales y escritores locales a participar del evento. Objetivo número 2, generar un espacio de encuentro social y comunitario entre los habitantes de Rancagua. Objetivo número 3, difundir el trabajo de los creadores locales, haciendo de este evento una vitrina activa para el reconocimiento y fomento productivo del arte local. Ahí tenemos 3 objetivos que son concretos, que son específicos, que son explícitos y además que se desglosan del objetivo general que dijimos que era a realizar un evento anual que va a congregar artistas locales y creadores locales y que además genera un encuentro con la comunidad en Rancagua, ¿cierto? Entonces, estamos definiendo que vamos a congregar artistas, vamos a congregar músicos, poetas. Ese es nuestro objetivo específico 1, que se toma de la primera parte del objetivo general. No sé si lo van hilando, me imagino que sí. El objetivo 2 dice que va a generar un espacio de encuentro social y comunitario en los habitantes de Rancagua. En el objetivo general se dice que va a generar un encuentro con la comunidad rancagüina. Entonces, obviamente vamos a proponer el espacio para que los habitantes puedan reunirse y vamos a difundir el trabajo además de los creadores locales. Entonces ahí tenemos 3 específicos que, si bien son actividades, porque para congregar artistas, compañías, músicos, poetas, intelectuales, etcétera, a participar de este evento, yo tengo que hacer la actividad de convocar. Tengo que generar una inscripción, tengo que generar bases de participación, tengo que generar otros elementos que son actividades, no objetivos. Bien, la fundamentación o la justificación del proyecto. Esta es la parte donde nosotros tenemos que respondernos a la pregunta: ¿por qué es necesario hacer este proyecto y no otro? ¿Ya? Explicando lo más claramente posible que es porque es necesario, porque es adecuado o porque es conveniente que el proyecto se haga realidad y logre el financiamiento que estamos buscando, ¿ya? Los argumentos deben intentar convencer a quien evalúa el proyecto y eventualmente posee el poder de la decisión al respecto. En la medida de lo posible, no deben quedar dudas de que financiar este proyecto es lo correcto. En otras palabras, podemos decir que en la fundamentación o la justificación se plantea la relevancia social, cultural y artística del proyecto, la trascendencia, la utilidad y el beneficio del proyecto. Bien, como por ejemplo, aquí es donde ustedes tienen que tomar su plan municipal de cultura o el plan estratégico que tengan en su localidad, país, comuna, región, etcétera, y revisar sus líneas.
es aquí en donde nos sirve. Nos sirve la política cultural de la región, nos sirve la política regional, la política nacional, y nos sirve la política comunal, ¿ya? El Plan Municipal de Cultura. La planificación estratégica. ¿Por qué? Porque en parte a ello nosotros vamos a defender o vamos a justificar la relevancia social, cultural y artística que tiene nuestro proyecto. Y les voy a citar un proyecto concreto. Por ejemplo, dentro del Plan Municipal de Rauco, que tuvimos la fortuna de hacerlo el año pasado, existe una línea estratégica que se llama Espacios para la Cultura. Dentro de nuestros espacios para la cultura, por ejemplo, nuestra área de acción o línea de acción decía elaborar ciclo de capacitación en fondos públicos. Ya, mi proyecto va a justificarse. Voy a generar una capacitación para los dirigentes y actores, agentes sociales, la sociedad civil que quiera participar, abierto a todo público, en base a los fondos públicos. ¿Cuáles son las líneas de financiamiento que existen en los fondos públicos y cómo se postula? Ya, para poder hacer este ciclo de capacitación, que va a ser mi justificación, mi proyecto, este ciclo de capacitación, se basa en, o mi argumento de poder defender este proyecto es que pertenece a la línea de acción del Plan Municipal de Rauco, que baja de la política regional, en donde se menciona que hay que fortalecer la gestión y los espacios para cultura, que además la comuna no posee un espacio físico determinado para ir desarrollando. Por tanto, nosotros queremos capacitar a nuestros gestores locales o agentes culturales locales para que de alguna manera también puedan acceder a estos fondos públicos. Ahí ya tengo de alguna manera por qué quienes me evalúan el proyecto pudiesen beneficiarme en este proyecto. Es una arista, o sea, tengo que hacer un estudio de participación, tengo que hacer un diagnóstico, tenemos que levantar un diagnóstico, sí o sí, y en la parte de la justificación tenemos que preguntarnos también por qué es importante que nos financien este proyecto, por qué este proyecto y no otro, ¿sí? Espero que se vaya entendiendo. Bien, pasamos a la descripción. La descripción del proyecto consiste en una narración con cierto detalle de las principales actividades del proyecto. Estas se explican de una manera simple y sintética, apelando cómo se van a llevar a cabo la práctica de los objetivos que se proponen, y generalmente los formatos ofrecen espacios acotados a esta descripción, por lo que se prioriza las principales actividades o los hitos más grandes del proyecto. El cronograma y la carta Gantt van a permitir ver después el detalle de qué se trata cada una de las acciones, ¿ya? Pese a existir una gran diversidad de enfoques que puedan permitir redactar una buena descripción, lo vital es que ustedes puedan entregar toda la información que es considerada necesaria y pertinente y que por tanto no esté contenida en los otros componentes del proyecto. Si nos vamos al ciclo de capacitaciones de fondos públicos, mi descripción va a ser: voy a realizar un ciclo de capacitación de 4 sesiones, 4 fechas, que se van a realizar los sábados, o ni siquiera describir el lugar, el día, sino que voy a realizar 10 sesiones de capacitación en tales sectores. Se van a hacer 3 en el sector El Llano, 3 en La Palmilla y 3 en Rauco Centro. Y de esa manera, y voy a terminar con una gran jornada para poder generar una instancia de vínculo entre los actores locales que participaron de esta capacitación. Ejemplo, ¿ya? Eso es una descripción concreta. Estoy diciendo cuáles eran mis objetivos, estoy diciendo cuáles son los detalles de las principales actividades que voy a hacer, la voy a dividir en distintos sectores del territorio y que voy a finalizar con una sesión que va a ser un poco más grande para poder vincular el resto de los participantes y que estos de alguna manera puedan salir pequeñitos proyectos para que capten estos fondos públicos. Un ejemplo, ¿ya? Bien, entonces la fundamentación nos tiene que decir, me voy a retroceder un poquito para que puedan ir anotando, captando. Tenemos nuestra formulación de proyecto, el nombre o el título del proyecto, que tiene que ser puede ser corto, puede ser un título de fantasía, pero al mismo tiempo podría ser un título técnico que
nos permite identificar de qué se trata el proyecto, ¿ya? El resumen ejecutivo es, el mismo nombre lo dice, o sea, es un resumen que de alguna manera pretende mostrar la síntesis de nuestro proyecto con 4 elementos principales, que son los objetivos, tienen que estar ahí, la descripción de las actividades, los gráficos idealmente, y el presupuesto o el costo total del proyecto. La elaboración del diagnóstico, cuál es la necesidad que yo voy a trabajar, ya puede ser específico, general, normalmente tiene un FODA, si no, igual les recomiendo que hagan un FODA. Los objetivos, tenemos objetivos generales y objetivos específicos. El objetivo general es más grande, abarca más, y del objetivo general yo voy desglosando mis objetivos específicos, que no, el objetivo general es uno, los objetivos generales son, perdón, los objetivos específicos siempre son más de 1, 3, 4 normalmente, ¿ya? Y la fundamentación o justificación, que nos habla principalmente de, que nos responde la pregunta de por qué es necesario hacer precisamente este proyecto y no otro, ¿ya? Explicando lo más claro posible y por qué es conveniente financiar este proyecto. Ojo, que cada vez que nosotros postulamos un proyecto tenemos que ir revisando nuestras políticas, nuestros planes estratégicos que pertenecen a la localidad o el territorio en el que yo vivo, porque nos va a permitir justificar de mejor manera. Y la descripción, que nos habla principalmente cómo voy a hacer el proyecto. Ahora les estoy presentando una lámina que es una actividad. Oh, tarea, sí, no hay capacitación sin tarea. Bien, en esta lámina ustedes van a responder las siguientes preguntas. ¿Qué queremos hacer? ¿Por qué? ¿Dónde? ¿Quiénes son nuestros destinatarios? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Quiénes lo van a hacer? ¿Qué hará cada uno de ellos? ¿En qué tiempo? ¿Y cuándo serán? ¿Con qué? ¿Ya? Así que les voy a dejar unos minutos para que anoten las preguntas mientras tanto. Bien, esta serie de preguntas que les he dejado, la idea es que la puedan responder y que la puedan ir identificando cuál es la idea del proyecto que ustedes van a llevar a cabo, ¿ya? Entonces, en esta primera parte de la elaboración de proyecto hemos visto en detalle cuáles son los tipos de estructura que tiene nuestra elaboración de proyecto, el nombre, el título del proyecto, el diagnóstico de qué se trata, cuál es el resumen ejecutivo, la fundamentación, los objetivos y por supuesto la descripción. En el siguiente capítulo vamos a ver todos los otros puntos, las metas, los resultados esperados, el público, los recursos humanos, el cronograma de actividades, cómo se elabora el cronograma y el presupuesto, plan de medio y por supuesto los anexos. Con esto me despido, espero que en esta nueva sesión hayan aprendido algo más que la vez anterior. Los dejo cordialmente invitados para el próximo miércoles, la última etapa el último capítulo de nuestra capacitación. Espero también que, agradezco a las personas que nos siguen, agradezco a todas las personas que nos están viendo, comentarles que esto es una iniciativa financiada por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio que se llama Maule Elige Cultura en Casa, y que en esta nueva forma de convivir podamos generar nuestros nuevos proyectos y que estos nuevos proyectos de alguna manera permitan generar acceso y puedan vincular más a nuestra nueva forma de poder hacer cultura, de poder trabajar en el ámbito cultural que hoy día se ha visto tan afectado por esta pandemia y que no solamente nos pasa a nosotros, sino que le pasa a todo el mundo y sobre todo a los trabajadores de la cultura y de las artes, porque nosotros trabajamos con la gente, trabajamos con las sociedades, con los territorios, y hoy día se ve un poco limitado ese trabajo, así que espero que les haya gustado, espero que hayan quedado claritos y hacer la tarea. Los voy a esperar en los correos electrónicos y nos vemos el próximo miércoles. Que estén muy bien, muchas gracias por todo. Chao.